es hora de que de una vez y por todas entiendas las magias del planeta Cell en el Cosmere, donde por ejemplo sucede la historia de Elantris, porque hay 6 diferentes tipos de magia y vamos a recapitularlas todas en este nuevo video de la Universidad de Luz de Plata. Hoy empezaremos por el mero origen de la magia de Cell, el Dor. Nos vamos a ir miles de años atrás, 10.000 aproximadamente. Algo con lo que quiero que salgan de este video es una cosa: las esquirlas del Cosmere son súper poderosas, trozos de creación y existencia, pero siguen teniendo recipientes, y los recipientes algunas veces son tontísimos, lo suficiente como para romper las propias reglas que ellos mismos establecen. Se supone que no debería de haber 2 esquirlas en un mismo sistema planetario, pero bueno, Adonalsium los hace y ellos se lo cargan. En fin, el recipiente llamado Sky, que tomó a dominio, y Aona, que tomó a devoción, se instalaron en el sistema planetario de Cell. Dato curioso: Sky normalmente ha sido representado como un hombre por parte de la comunidad, pero en el 2022 una persona le preguntó a Brandon los pronombres de ambos recipientes, y Aona definitivamente es una ella, pero con Sky dudó, quedándose también con una ella, pero que podría llegar a estar sujeto a cambios. Todo fue relativamente bien entre estos dos hasta que apareció el perfecto miembro disfuncional, cizañero y violento que todos tenemos en nuestras familias, en este caso, Rais, con la esquirla de Odium. Por supuesto que no quería que nadie tomase los restos rotos de este poder, mucho menos que los restos tomaran una conciencia propia, y bueno, Odium empujó los cadáveres de estas esquirlas hacia el reino cognitivo, y entonces el subastral de Cell se convirtió en una olla a presión. Si no sabes mucho del reino cognitivo, tienes que ver este video ya disponible en mi canal. La cosa es que la combinación de los remanentes heridos de estas 2 esquirlas hizo que el Shadesmar de Cell fuese prácticamente inhabitable. Es muy fácil que seas desgarrado por la cantidad tan inmensa de investidura inestable e incontrolable que reside allí. Esa investidura será llamada el Dor. El hecho de que la totalidad del Dor se encuentre atrapada en el subastral de Cell puede ser uno de los indicativos para que luego las diferentes magias de este planeta se vean tan influenciadas por los componentes geográficos, ya que todo el núcleo está condensado en lo que es una copia del reino físico pero en el plano de la mente. Veremos esto de las geografías con las siguientes investiduras. Normalmente el rastro del Dor en las diferentes investiduras suele representarse como un brillo o un leve resplandor, pero si extraes Dor puro desde Shadesmar hacia el reino físico, lo verás materializado como un líquido plasma que brilla intensamente. Y esta puede ser utilizada como combustible de las artes investidas de Cell fuera del planeta, con la misma intención aproximada. Hay mucha letra pequeña, pero los conceptos más importantes para usar el Dor como artes de investidura son 2: las formas y la localización. Ya sean las formas de todos los diferentes aones o los sellos de falsificación, ya sea la ubicación geográfica del usuario en el momento de usar la magia o que sepa por ejemplo la geografía de Elantris. Esta es su firma personal, una que veremos en las siguientes artes, con formas de uso como geometría, runas, bailes, huesos postizos metidos debajo de la piel, esqueletos bailones, pero ya sabes qué es el Dor y cómo se originó. Bien, empecemos. Su nombre es Aon Dor, lo que si lo partimos a la mitad tenemos por un lado el término Aon, nombre de todos estos símbolos que provienen de los pueblos aónicos. Esto tiene más sentido cuando nos enteramos que la única forma natural de convertirse en elantrino es ser de pueblos aónicos, y es que los únicos que pueden utilizar esta arte investida son ellos, los elantrinos. Esto no va tanto a la genética, sino al lugar de nacimiento y tiempo vivido allí. El Aon Dor se basa en el dibujo de un lenguaje de runas o símbolos que representan algo en específico. Este lenguaje es logográfico, por lo que sus caracteres no representan sonidos como en nuestro alfabeto, sino que cada símbolo tiene un significado, como los kanjis japoneses más o menos.
Estos símbolos casi siempre se dibujan en el aire y no es necesario que lo hagan los dedos de los elantrinos. Se puede utilizar una pluma o un bastón, pero que sean controlados por ellos. Además, estos pueden crear aones a partir de elementos físicos, como el alambre, la piedra o la luz, lo que también da paso a la existencia y creación de amuletos elantrinos. Esto no es un lenguaje creado por los elantrinos, fue descubierto por uno de ellos a base de prueba, error y documentación. El origen es un misterio. Un elantrino necesita tener intención completa para formar un aón y construir de manera correcta todos y cada uno de los símbolos. Caso contrario, el aón se iluminará un poco, pero no completará su efecto. La cosa para entender los aones es que cada pequeño detalle exacto son instrucciones, más o menos como un sistema informático, indicaciones para extraer el DOR y esculpirlo en la producción de un efecto específico. Esto guarda una estrecha relación con la geografía de Arelon. El aón básico es una representación de la costa, las montañas Atath y el lago Alonoe, por poner unos ejemplos. Otro es el aón Di, que es el de la madera y tiene el concepto de los bosques de Arelon. Esto es muy importante. Si hay un cambio en la geografía de la zona lo suficientemente relevante, esto también se verá reflejado a la hora de incluir esos cambios en el dibujo del aón. Esto puede permitir o anular la función de un aón y también mejorar o empeorar su funcionamiento. Cosa que, vaya, es parte de la trama importantísima y principal del mismo libro de Elantris. Luego, hay otro grupo de detalles que complejizan esto mucho más, pero siendo claros, el tamaño del aón afecta su poder. Y también hay muchísimos modificadores, como la capacidad de fusionar aones o incluso de ponerles condiciones, como una cierta duración, algo que desencadene un efecto o haga que se detenga. Con esto se pueden llegar a hacer burradas. No quiero incluir spoilers directos de una obra, pero en un libro del Cosmere hay una maldición. Esa maldición está hecha a través de complejas ecuaciones de la Ondor. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el límite? Bueno, realmente esta investidura para mí es lo más cercano que tiene el Cosmere a magias más clásicas de antaño o parecidas a las de Harry Potter, donde hay un hechizo para prácticamente cualquier cosa. Podríamos decir que hay una ecuación de aones para casi cualquier cosa. Vaya, en Elantris se ve un uso de aones muy parecido a la potencia de la transportación, y solo para que se entienda de lo que hablamos, una correcta ecuación de aones podría llegar a reescribir la identidad o la conexión de una persona, es decir, jugar con la red espíritu. Si no sabes qué es esto que acabo de decir, también tengo un video que lo explica todo. Parafraseando a Brandon de una manera amplia y vaga sobre algo que dijo en el 2022, casi cualquier cosa en el Cosmere puede ser replicada con el Aondor, con la correcta programación y una inyección de investidura muy precisa. Ahora, hay cosas que requieren una cantidad de investidura que no tiene ningún sentido, entonces no todo está tan fácil en lo absoluto. Sin problemas, podríamos decir que esto está rotísimo y no estaríamos equivocándonos del todo, pero también es verdad que guarda una relación muy cercana a la habilidad del usuario. Y ni de broma, repito, ni de broma hay tantos elantrinos como brumosos, como potenciadores, entonces tampoco es que sea un ejército gigantesco de gente con este poder que puede llegar a ser ilimitado. Por último, cerramos con datos. Solo un elantrino puede destruir un aón, y si no es destruido, este seguirá funcionando incluso si se tacha o se intenta borrar. Otras investiduras pueden anular su efecto, pero eso no es lo mismo a destruirlo. Como mencioné brevemente antes, dadas las particularidades del DOR, no se debería de poder usar el Aon DOR si se está lejos de Elantris, como por ejemplo en otro mundo. Pero, se puede llegar a engañar al sistema de la propia investidura a través de algunas maneras poco especificadas por Brandon. Pero claramente llevó una relación muy grande a el DOR puro, y el que sabe, sabe. Si deseas saber todos los aones conocidos, que no son pocos, en la Coppermine están todos especificados y con sus figuras respectivas, aunque Brandon ha dejado en claro que aún faltan varios por conocer.
El nombre de esta arte investida es Chai Shan, proviene del área de Jingdo, teniendo que nacer en esta área para poder acceder a esta, así como sucede con los elantrinos y Arelon. El Chai Shan utiliza movimientos realizados con el cuerpo, entre piernas y brazos, que se unen en una rutina de desplazamientos cada vez más rápidos con los que se va accediendo poco a poco a la función deseada, extrayendo el Dor. Recordamos el precepto básico de las artes investidas de Cell. Todas tienen que ver con las formas, en este caso, las que vayas trazando con tu cuerpo. Los patrones en su gran mayoría son circulares y claramente específicos, prediseñados como los mismos aones del Aon Dor. El usuario nunca se deja de mover, de hecho, aquellos que lo ven desde fuera dirían que estos están peleando contra una fuerza invisible constantemente. Cuando consiguen extraer el Dor y empezar a usarlo en el Chai Shan, sus movimientos empezarán a dejar una estela brillante a modo de eco que confirmará el uso activo del mismo. Si el usuario se desconcentra, perderá el acceso y tendrá que comenzar la rutina de nuevo, básicamente como si fueran catas interminables. Creo que una de mis cosas favoritas del Chai Shan es que, así como puede verse a alguien practicando artes marciales, también podría usarse con bailes, añadiendo un amplio y creativo rango de uso de estas mismas técnicas. Como ven, no se sabe muchísimo tampoco de esta arte, pero hay algo que vale la pena resaltar y para eso necesito incluir mínimos spoilers de Elantris. El único usuario conocido de esta es Shuden, amigo de Raoden. Un personaje llamado Qin en el libro tuvo que darle varios hachazos en la cabeza a un monje Dacor para poder despacharlo. Bueno, un golpe bien dado de un usuario del Chai Shan puede de plano romperle la columna vertebral a un monje Dacor. Y recuerdo que los huesos de estos rozan lo indestructible. Así que también ya se pueden imaginar qué le pueden hacer a otros. También les provee de una conciencia espacial, ya que en cierto momento Shuden pelea perfectamente con los ojos cerrados. Tengo demasiadas ganas de ver a alguien con pleno poder en esto desatado, pero por el día de hoy solo tenemos esto. Siguiendo la misma línea que el Aon Dor o el Chai Shan, el Dacor también requiere naturalmente que su usuario sea de un área específica, en este caso Fjordell. Otra cosa importante es que no hay un nombre oficial declarado a la fecha de este video, pero se le asocia con Dacor, porque sus usuarios son los monjes del monasterio Dacor. También se le puede llegar a conocer como la Orden del Hueso. Además de la procedencia del usuario, también son necesarios cánticos y estos pueden estar altamente relacionados con la determinación de cómo cambia la persona y qué tipos de estructuras óseas crecerán en ellos y por consiguiente su efecto mágico también. Pero, a ver, ¿cómo que huesos? Tampoco deberíamos de imaginarnos monstruos con huesos amorfos y deformes. Los usuarios del Dacor pueden pasar completamente desapercibidos con una tela que cubran esas ubicaciones, como por ejemplo una capa. Los huesos crecen y se retuercen en formas que representan antiguos caracteres Fjordell. Como ya lo hemos dicho también, todo se basa en las formas. Los huesos se asemejan a ramas de árboles cortadas, y la piel bastante tensa encima de estos, marcando y ondulando su esqueleto. Los huesos que vienen en base a esta investidura también emiten un leve brillo cuando el usuario usa una de esas habilidades potenciadas, especialmente cuando se teletransportan, porque sí pueden teletransportarse. Vamos a hablar de eso, ya que el pago que hay que dar para eso sí que lo comparte con investiduras de otros planetas, pero no es el más común en el Cosmere. Para poder acceder a selectas habilidades del Dacor, se deben sacrificar seres vivos. No es tanto el número de seres sacrificados, sino la cantidad de investidura de estos. Los sacrificados ven su alma deformada, mas no la pierden. Todo esto del sacrificio se puede ver conectado a lo que sucede con la hemalurgia, pero no son la misma cosa como tal. Y el sacrificio de una sola persona puede transportar a un gran grupo de personas junto al monje del Dacor.
Además de esta teletransportación, el D'Akor otorga habilidades como fuerza extrema, velocidad mejorada, resistencia y durabilidad en los huesos, lo que los convierte en casi indestructibles, dejando a las armas cuerpo a cuerpo comúnmente inútiles contra estos. Entre otras cosas, algunos huesos tienen la función de cambiar la apariencia de una persona, usándose por ejemplo para aparentar otra raza. La relación de estos con el Aon Dor definitivamente es curiosa. Los monjes D'Akor son más recientes que los elantrinos. Wulfden IV planeaba utilizarlos contra Elantris antes de que la ciudad cayese por otros motivos. Tal vez este no fue el origen absoluto, pero definitivamente sí su principal uso en la guerra que se cernía entre ambos por la dominación del continente. Entonces, el Aon Dor puede denegar al D'Akor, pero el D'Akor a su vez puede anular aones y resistir ciertos ataques del Dor. Así que hay una clara correlación conflictiva entre ambos y me fascina. Necesito leer mucho más de eso en las secuelas de Elantris. De todas las artes investidas de Cell de las que estamos hablando en este especial, esta definitivamente es de la que menos información tenemos, por lo que mucho entrará en el campo de la teoría. Tocando algunos spoilers de Elantris, pequeña advertencia, Hraten busca desestimar las maldiciones de Elantris y posándose a él como un estandarte divino del Shu-Dereth, complota con un hombre llamado Fotón que le da una poción que le permite a él y a Sarene tomar el aspecto de alguien afectado por la Sha'od, en forma de ese elantrino incompleto, enfermo y leproso. Este tal Fotón es de una nación llamada Hrobel. Esta nación era independiente, pero pasó a ser del Imperio Fjordell más pronto que tarde. La cosa es que se rumora que esta arte investida de las pociones proviene ancestralmente de esta exclusiva área. Sin embargo, al no tener esto tan claro, también podemos entender que no es el mismo caso que las otras artes investidas que ya hemos visto en este mismo especial, que mientras más se aleje el usuario del área de origen, pues se vuelve más débil. No está nada claro, pero esperamos descubrirlo en un futuro. Fuera de eso, no sabemos nada más de cómo afectan las formas a estas pociones. Lo único a lo que Brandon se han pronunciado es a decir que definitivamente las pociones están investidas. Habrá que esperar a cualquier tipo de obra en la que se nos presente esto o, por Dios, en las secuelas de Elantris. Quiero conocer mucho más sobre este tal Fotón, ya que según el mismo Hraten, no hay nadie que se iguale a él en manufacturas de pociones y elixires. ¿Qué piensas tú de esta investidura? A la fecha del video, como dije antes, hay poco o nada, pero espero que en el futuro se rellene con más conocimiento. Hay que hacer una pequeña aclaración, y es que no incluiré todísima la información sobre esta investidura porque es que si lo hago no acabo, y si deseas profundizar más, tu lugar es la Coppermind. Empecemos. La falsificación sigue las mismas reglas de las otras investiduras de Cell. Se basa en formas, en este caso en los símbolos de programación de los sellos y la ubicación de sus usuarios. Maipon es la zona de la que generalmente los usuarios de la falsificación tienen que provenir y de la cual, si se alejan, funcionarían cada vez menos, como con la mayoría de las otras. La falsificación es el arte de cambiar a un objeto o a una persona alterando su pasado e historia. Esto se inicia a través de la marca física de un sello en el cuerpo físico del objetivo, pero que trasciende hasta el reino cognitivo y espiritual, alternando también la versión de estos reinos. Como por ejemplo, cambiar una silla a una mesa, o cambiar una pared de concreto para que se convierta en una pared de cristal, o incluso aplicarlo en una persona para que se convierta en alguien completamente diferente con historias, habilidades y personalidades diferentes. Tengo que advertir que la falsificación es muy vaga en su potencial y muchas veces radica en el artesano del sello y la cantidad de investidura que éste posea. Estos son los requisitos. Como dije antes, un falsificador natural tiene que ser del área de Maipon. Luego necesitamos una forma, la cual se talla en los sellos. Y es que hay diferentes tipos de sellos de falsificación. Algunos son universales, son más genéricos, reutilizables y tienen poca duración. Pero los sellos de alma son los principales y más poderosos.
Tallar los sellos tiene un requerimiento de habilidad en la artesanía muy alto, pero es que eso no es todo. Como dije antes, la falsificación cambia la historia de un ser, y para poder inventarle una nueva que quieras sobreescribir, tienes que conocer muy bien a tu objetivo. Un ejemplo, quieres cambiar una mesa para que se convierta en una bañera. Bien, ¿sabes de qué tipo de madera está hecha la mesa? ¿Sabes de qué parte del mundo se consigue esta madera? ¿Sabes con qué tipo de técnicas se construyen estas mesas? ¿Cuántos clavos, empalmes y brechas en la madera existen? Es así de específico con los objetos y es así de específico o más con las personas. Si tu historia inventada carece de verosimilitud y similitudes con la historia que quieras sobreescribir, las dificultades serán cada vez más grandes, tanto de la calidad y exigencias del sello como de la misma investidura. Esto es lo que obliga a los falsificadores a no solamente ser buenos artesanos, sino ser dedicados y expertos eruditos que están comprometidos con investigar a fondo hasta los detalles más absurdos y rebuscados de las cosas o las personas. En otras artes, el ser humano es el que está altamente investido cuando las usa, como en el Aon Dor, el Dakor o el Chai Shan, albergando el Dor en su organismo. A diferencia de estos, los falsificadores son una tubería que conduce el Dor gracias a su relación con el área de Maipón, y entonces lo depositan en el sello a la hora de grabarlo en su objetivo. Y listo, claro que hay mucha letra pequeña en estos procesos, pero quiero que se entiendan las bases más claras. Vamos con los tipos de falsificaciones. El resellado es una forma de falsificación más dominada por cirujanos expertos en esta arte. Lo que permite es reparar daños en el cuerpo humano. Se pueden conseguir curaciones completamente absurdas, como regenerar huesos enteros, tejidos, órganos, etc. Pero hay cosas como las lesiones cerebrales traumáticas que podrían no arreglar en totalidad. Este es un poco más jodido, porque tienes que conocer a la perfección el cuerpo de la persona específica que quieras curar. Las ubicaciones de venas, músculos, tendones, es un tema. Luego está la falsificación de recordar, la cual se limita a la transformación de objetos comunes en finos objetos culturalmente históricos. Y por último tenemos a la más importante y poderosa, la falsificación del alma. Esta usa interconexiones de sellos especializados, llamados marcas de esencia. Estos pueden inculcar nuevas habilidades, crear disfraces, modificar la personalidad, fisiología, capacidad de recibir recuerdos o afectar la historia entera de un ser. Cuando se aplica la marca de esencia, la falsificación luchará con la red de espíritu de tu objetivo. Si falla, la marca perderá relieve, la tinta se mostrará fresca y no sucederá nada más. Pero si tienes éxito, el sello prenderá. Este es un término que significa que el sello está en funcionamiento, representándose a través de un humo rojo que denotará que la investidura innata del sujeto se está corrompiendo. No solo es que sea complicadísimo fabricar el sello, conocer al sujeto, construir una historia verosímil, sino que al ser aplicado en un ser vivo, que es un ser cambiante, el sello se tendrá que refrescar cada 24 horas. Si esto se repite constantemente a lo largo de los años, es posible que la persona ya no necesite el estampado para mantener los cambios. Ahora, puedes llegar a usar la falsificación en alguien para que se convierta en un elantrino. Esto requeriría cambiar en la nueva historia de la persona donde nació, siendo por ejemplo Arelon, además de que haya sido escogido por la Sha'od, por supuesto. Eso sí, esto requeriría una gran cantidad de investidura, exactamente como todas las cosas que añadiré a continuación. Puedes hacer lo mismo con un alomante y cambiar el pasado para que se convierta en uno. También es posible falsificar las funciones de un clavo hemalúrgico para que tenga las deseadas. Como sabrán, los seres despertados en el Cosmere tienen un mandato. Una falsificación podría llegar a alterar o cambiar de plano ese mandato. Y por último, una falsificación puede llegar a romper un vínculo Nael entre un potenciador y su Spren, o incluso cambiar la orden de ese radiante. Solo que existe una posibilidad de error y variabilidad muy grande en esto.
Para acabar esta sección, es importante aclarar que, pese a estar limitados por la ubicación a la hora de acceder al door, un falsificador puede hacer su trabajo fuera de Cell, empapando los sellos en door purificado o creándolos con tinta investida. Esas son las bases, gente. ¿Qué opinan de la falsificación? Aún queda que Brandon dé muchísima más información y no descartemos que pueda hacerle modificaciones en las futuras secuelas del Antris. Esta clase de magia recibe el nombre sellado de sangre, y siguiendo el mismo patrón visto en este repaso que estamos haciendo, la procedencia de los usuarios tiene que ser de la zona llamada Zamar, y por consecuencia, la disminución de sus habilidades al alejarse de este lugar. También está claro el necesario uso de un sello para grabar runas que concedan una serie de efectos mágicos, cosa que nos puede recordar a la falsificación, solo que hasta ahí llegan las similitudes, el resto es bastante más retorcido. Mientras la falsificación hace uso de tinta para grabar sus marcas, el sellado usa, obviamente como su nombre lo indica, usa sangre. Hay rumores de que puede funcionar con sangre de animal, sin embargo, la humana es la más usada siempre. Pero hay condiciones sobre esto. Si el sello está 100% relacionado con una persona o va a hacer un efecto sobre esta, la sangre tendrá que provenir de esa persona. Además tendrá que ser fresca, recolectada en las últimas 24 horas. Si pasa más tiempo, esta se volverá rancia y se debe utilizar más fresca para realizar sellados de sangre adicionales. Esto es la información un poco confirmada que tenemos en el momento. De aquí en adelante todo entrará en el terreno de lo incierto y de poder equivocarnos con ciertos detalles o teorías, por la no canonización exacta de esta información, pero también hace parte de lo bonito de estos videos. Ahora, hay un gran tema con los huesos. Normalmente se utilizan para fabricar los sellos con los que se hacen las marcas. No parece ser algo súper necesario, pero es el material usual. Relacionado con eso, también hay conceptos extraños con utilizar restos del cuerpo humano como pelos o uñas, pero no se sabe mucho más tampoco. Vamos a ver algunas funciones de estos. Usando la sangre de una persona específica se puede fabricar sellos que al ponerse en la puerta de la habitación en la que esa persona estaría encerrada, vincule el escenario entero, lo que le permitirá al sellador saber si la persona sale de la habitación o si está intentando alterar o modificar la runa en la puerta. La persona encerrada también empezará a sentir un dolor punzante y agudo. Algo curioso que resaltar y que se puede interpretar como una restricción que esta magia es capaz de hacer es que cualquier objeto que tenga un sello de sangre se convertirá en no falsificable, como sucedería si se intentase hacer sobre algo con aluminio. Ahora tenemos su habilidad más icónica, reanimar esqueletos. Un sellador pondrá un tipo específico de marca en la frente de un cráneo y los huesos cobrarán vida. Aunque hay información de reanimar huesos de animales, estos se rehúsan bastante más a los mandatos que los huesos humanos. Si se hieren o se quitan huesos esenciales en el esqueleto, este dejará de funcionar, lo que ha llevado a que otra práctica que hacen es afilar ciertos huesos del esqueleto, como por ejemplo las vértebras, para que sea mucho más complicado de destruir, lastimando a la persona que los intente desmontar. En caso de estar dañados, se les puede llegar a reparar con diferentes sellos o recambios y básicamente son seres bastante temidos por el daño que pueden llegar a causar. Para rematar, uno de sus mandatos conocidos es que si les das una muestra de sangre fresca, el esqueleto podrá rastrear y perseguir a la persona a la que pertenece esa muestra. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos ni la más mínima idea a la fecha del video de qué otras habilidades se pueden hacer con estos sellos. Mucha gente podrá relacionar fácilmente a la falsificación con el sellado de sangre, por la conexión de crear sellos y uso de marcas en objetos o humanoides, pero mientras la falsificación busca construir una mentira plausible y creíble, parece que el sellado desafía las cosas más verosímiles en el mundo, como tener esqueletos vueltos del mismo más allá, aparentemente. También se puede conectar con la investidura del despertar de Nalthis, especialmente con las entidades llamadas sin vidas, ya que técnicamente lo de los esqueletos funciona un poco en ese mismo registro, pero llega hasta ahí, ya que los sin vida son usados con una pequeña porción de su alma, mientras que en los esqueletos los selladores solamente utilizan los huesos y ya.
Y hasta aquí llegaríamos. Yo la verdad es que creo que esta es una de las investiduras más potentes de este planeta, y más sabiendo que la cultura de los Damarianos son muy herméticos con el tema, a saber, la de secretos que ocultarán y el potencial que puedan alcanzar. Este es el último fragmento de este video. Te agradezco por llegar hasta este punto y no olvides dejarme tus opiniones o teorías en los comentarios y seguirme en todas mis redes sociales para no perderte nada de mi contenido, desde cosas del Cosmere, contenido de libros, fantasía o cultura geek en general. Además tengo los miembros de YouTube activos y bastante accesibles, al igual que puedes apoyarme de una gran manera con una donación en Ko-fi. Para mucho más, quédate con otro Primo del Open.